Estimada Seremi del Trabajo y Previsión Social, Región del Maule, Ana Paola Ponce Rojas. Director Instituto Nacional de Estadística, Región del Maule, Miguel Alonso Romanini. Directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región del Maule, Alejandra Harrison Sandoval. Directora Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia. Autoridades de la Región del Maule que nos acompañan en esta oportunidad, académicos, funcionarios públicos y público general. El Observatorio Laboral del Maule y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo les dan la más cordial bienvenida al seminario denominado Informalidad Laboral en el Maule. Tiene por objetivo ser una invitación a entender la manera en que el trabajo informal se ha comportado en contexto de pandemia. Trabajo informal el cual en nuestra región representa poco más del 30% del total de ocupados. Este seminario, más allá de observar datos que permiten profundizar en las características de la informalidad laboral como tal, también nos invita a una reflexión desde las ciencias sociales para entenderla de mejor manera y conocer los esfuerzos de las políticas públicas por mejorar las condiciones laborales y con ello estimular el tránsito de la informalidad a la formalidad laboral. Antes de dar inicio a este seminario, queremos invitar a la Seremi del Trabajo y Previsión Social Región del Maule, Ana Paola Ponce Rojas, para que nos entregue un saludo de bienvenida. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer al Observatorio Laboral del Maule y a la Universidad Católica del Maule por esta invitación, a todos los participantes de este seminario y también, por supuesto, a todas las personas que hoy día se encuentran conectadas. Bueno, estamos viviendo la situación más profunda y compleja en el mundo laboral en la historia de nuestro país, como consecuencia de la propagación de una pandemia que no solo afecta a Chile, sino al mundo entero. Bueno, en el Maule, según los datos que tenemos más de 100.000 personas trabajando de manera informal, lo que significa un 24,6% de nuestra fuerza de trabajo, según reflejó el más reciente boletín de empleo trimestral del INE. Bueno, una cifra que es muy alta y que proyecta también una mayor vulnerabilidad laboral, a no contar con derechos como, por ejemplo, el pago de sus cotizaciones previsionales. Bueno, esto para el gobierno ha significado un enorme desafío. Estamos trabajando en políticas públicas que nos permitan identificar rigurosamente quiénes son esos grupos informales y los honorarios a nivel comunal y área productiva, que han sido afectados esto realmente con la pandemia. Bueno, desde el mes de abril hemos estado estudiando a este grupo de personas con la finalidad de brindar, primeramente, un apoyo económico que les permita enfrentar las consecuencias de esta crisis. Y bueno, y posteriormente a ello, formalizar de mejor manera su situación laboral. En nuestra cartera elaboró un protocolo de reactivación y retorno seguro a los puestos de trabajo que fue denominado paso a paso laboral, que es el puntapié para recuperar el empleo de una forma más segura y que le entregue garantías y legitimidad también a los trabajadores. Bueno, ahora estamos trabajando de manera ardua en el subsidio al empleo a través de la cartera. Es una medida de recuperación del Ejecutivo enfocada en dos dimensiones. Una, al incentivo al retorno al trabajo de los empleados suspendidos y también a la contratación de nuevos trabajadores con especial foco en mujeres, en jóvenes y personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Creo profundamente que es importante reconocer la enorme labor que ha realizado el Ministerio del Trabajo en el contexto de la pandemia, al lograr primero la promulgación de leyes muy, muy significativas, como por ejemplo la ley de teletrabajo, ley de protección del empleo, ley de crianza protegida, la ley de trabajadores de casa particular. Bueno, y en el Maule, al menos 15.000 personas se acogieron a esta ley de protección al empleo, que es una cifra que vale la pena recalcarle, ¿ya? Entendiendo que más de 83.000 puestos de trabajo hoy en día han sido destruidos a raíz de esta crisis sanitaria. Por eso se trata de 15.000 personas que conservaron su puesto de trabajo. Bueno, y en cuanto al subsidio al empleo, hoy tenemos
más de 6.000 postulaciones en el Maule, pero debemos seguir aumentando esta cifra. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha elaborado un plan que es denominado Plan Ministerial de Reactivación del Empleo e Intermediación Laboral, que quizás no es muy conocida ni ha sido muy difundida en los medios, pero que nos ha mantenido en constante estudio y planificación. Bueno, este plan contempla el levantamiento de todas las iniciativas, acciones y programas con focos con la empleabilidad, la intermediación laboral, estudio y también prospección del mercado de trabajo, ¿ya? Para ello, debemos articular de manera integral a todos los servicios del Estado, que las oportunidades de empleo lleguen a las comunidades y que exista la formalidad propia de un empleo que garantice todos los derechos fundamentales que las personas necesitan. Bueno, les mando un cariñoso afecto y virtual a la distancia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Seremi del Trabajo y Previsión Social Región del Maule, y ahora invitamos a la directora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Región del Maule, Alejandra Harrison Sandoval, quien se dirigirá a ustedes con un saludo de bienvenida. Hola, ¿cómo están? Saludar a todas las autoridades presentes que hoy día nos acompañan. Estamos acá justamente con esta medida que fue impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y estamos en una actividad de promoción al subsidio al empleo con más de 25 empresas acá en la provincia de Cauquén, así que tengo que ir a cerrar la actividad. Bueno, primero que todo agradecer la participación a este seminario. Siempre es productivo todo el trabajo que hace el Observatorio Laboral. Hoy día el tema de la formalidad es un gran tema, pero no es fácil a la vez. CENSE tiene dentro de su programación proyectos y capacitaciones que impulsan la formalización en el área de gestión de emprendimiento. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo desde siempre. Por lo general, el 90% de los cursos que aplican con formalización tienen resultados positivos, así es que como CENSE nos sentimos bastante conformes, ya que cumplimos en gran medida capacitar a personas en gestión de emprendimiento para que finalmente logre más del 50%, y hablemos del 65% y hasta el 70% de las personas que se capacitan con nosotros lograr su formalización. Así es que les deseo mucho éxito en este seminario, agradecida de que siempre estemos trabajando tan colaborativamente. Saludar también, entiendo que está por ahí el director del INE, un gran colaborador, Miguel Alonso, un gran amigo, la Seremi también del trabajo, entiendo que está por ahí, yo me conecté recién. Así es que eso, desearles mucho éxito, que sigamos trabajando en equipo, de esta forma fortalecemos todas las herramientas que el gobierno ha dispuesto a través de las carteras, de todas las carteras del Estado, y a través de todas los servicios, las direcciones regionales en este caso, que contenemos todo el soporte de recursos y el soporte técnico. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de CENSE Maule, y a continuación los vamos a dejar con un saludo del director del Instituto Nacional de Estadística de Región del Maule, señor Miguel Alonso Romanini. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos y felicitaciones por el seminario que están llevando a cabo. Yo quisiera decir, ya se ha hablado de algunas otras cosas, pero quisiera decir lo que ha significado un poco para el INE esta situación anómala de la pandemia. Un tremendo desafío, porque nosotros estábamos acostumbrados a obtener todos los datos presenciales, y hoy día hemos tenido que variar hacia el teléfono, páginas web. Y hemos tenido éxito porque hemos logrado tener porcentajes altísimos de recolección de datos, lo cual no ha puesto en ningún minuto en peligro la calidad estadística con que ha estado trabajando el INE todo el tiempo. Cuestión que nos tenía muy atemorizado al principio. Pero quiero darles tranquilidad en el sentido de que la calidad estadística no se ha visto mermada por esta situación. Y algo que tenemos claro también, que cuando esto pase, sin duda que vamos a emigrar a tener muchos datos
de la manera en como lo estamos haciendo hoy día. Ya no va a ser nunca más, creo yo, el 100% presencial. Y otra cosa que yo les quisiera pedir y que cometemos todos, el error de quedarnos cuando nos entregan algún dato estadístico, quedarnos con un solo número. ¿Ah? Llámese el empleo, llámese el IPC, etcétera. Y la verdad es que ese solo número es re poco lo que dice si no analizamos los otros números que lo soportan. Tenemos ejemplos donde a veces la cifra del empleo puede caer y sin embargo ese mes es peor que el anterior, digamos, porque la gente además desconoce de cómo se calculan estas cosas. Pero hoy día nuestro profesional, don Pedro Rojas, va a explicar el tema de la informalidad y ahí les quiero pedir que vean y vayan viendo todas las cifras y ahí se van a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, siempre nosotros hablamos que nuestra región es una región eminentemente agrícola. Y eso no es tan así. O sea, es agrícola y de servicios, porque ocupan más o menos cantidad de personas similares, producen más o menos lo mismo. Sin embargo, nunca lo nombramos y siempre hablamos de que es eminentemente agrícola, lo cual es cierto, pero también es eminentemente de servicios. Y así una serie de otros datos. Nosotros tenemos más de 82.000 empresas en la región, pero el problema es que 2/3 de esos son microempresas. Y así una serie de datos. Por ejemplo, ustedes se podrían imaginar que siempre las mujeres han estado por debajo en el empleo que los hombres, y sin embargo la pandemia revirtió esto algunos meses. Pedro les podrá ir explicando qué es lo que ocurre o por qué pudieran darse estas cifras. Además, hay gente que se ha sorprendido y cree que nosotros estamos manejando algunas cifras porque el desempleo ha subido poco respecto a lo que era, ¿no es cierto? Porque uno observa como que hay más. Lo que pasa es que porque se desconoce, de nuevo lo digo, la forma en cómo se calcula el desempleo, es que la gente tiende a pensar siempre en forma negativa. Entonces, en épocas como esta, yo creo que es mucho más importante ver cuánta gente está trabajando respecto a la que trabajaba, y eso nos puede dar un mejor índice o una mejor visión respecto de lo que estamos hablando respecto al desempleo. Hay mucha gente que ha quedado desempleada y que se va a la inactividad porque evidentemente piensa a dónde voy a ir a buscar trabajo. Y la persona que no busca trabajo, obviamente no es una persona desempleada, no tiene la intención de buscar. El desempleado es aquel que busca trabajo y no encuentra. Cosas de ese tipo, y eso no es un invento chileno, eso así se rige la OCDE, y para poder ser comparables los distintos países tenemos que regirnos por las mismas normas, de lo contrario no podrían ser comparables los índices. Y no hay nada escondido, simplemente lo que tenemos que hacer, insisto una vez más, es aprender a ver varios números que soportan el índice que es el que se publicita, digámoslo así, finalmente. Lo mismo ocurre en el IPC, ¿no es cierto? Ahí hay 12 familias que conforman el IPC, y a veces el IPC sube o baja porque alguna de esas familias tenía un comportamiento muy anormal, pero no da lo mismo cuál familia es la que tiene el comportamiento normal para ver cómo nos afecta a todos. Si la familia de la comida es la que más sube, es la que nos afecta a todos muchísimo más del índice mismo que dice, porque todos los días tenemos que comprar comida, pero si es porque subieron en forma desproporcionada los pasajes de avión, evidentemente que no nos afecta en el valor del índice que se da. Bueno, no les quiero dar más lata, volver a felicitarlos y que esto sea un éxito y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Instituto Nacional de Estadística Región del Maule. Invitamos a la directora del Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia, para con su saludo dar inicio a este seminario. Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Seremi del Trabajo y Previsión Social, señora Ana Paola Ponce, directora de CENSE, señora Alejandra Harrison Sandoval,
director del INE, señor Miguel Alonso Romanini, expositores y panelistas, amigos y amigas que nos están en este momento acompañando en este seminario en vía online. El Observatorio Laboral del Maule forma parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, es un proyecto tripartito. Su dirección técnica radica en CENSE, la ejecución en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, FACSE, y es financiado por la OTIC-SOFOFA Capital Humano. Nuestra misión es producir conocimiento sobre las brechas existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo y avanzar hacia la anticipación de las brechas futuras. Esto con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores y aportar a la productividad del país, entregando información que apoye la pertinencia de la formación y el vínculo entre vacantes de empleo y buscadores de empleo, de tal manera de disminuir las brechas existentes. En la actualidad, la red de observatorios es liderada por una oficina central y una red de 15 observatorios. El Observatorio Laboral del Maule ya lleva 4 años de desarrollo de este proyecto en nuestra región. Avanzamos desde una primera fase de instalación, en la cual se buscó reconocer las características del mercado laboral, a la elaboración de estudios concretos y específicos sobre las realidades del Maule, efecto de los incendios forestales en el empleo en nuestra región, estudios sobre el trabajo migrante en el sector de hotelería y estudio de trabajo independiente en el Maule. En el año 2019 levantamos la primera encuesta nacional de demanda laboral en nuestra región y ya iniciamos hace un par de semanas la aplicación de la segunda versión 2020 de la ENADEL en los sectores de comercio y silvoagricultura, con una modalidad mixta online y telefónica. Nuestros productos están dirigidos a instituciones de gobierno, oficinas municipales de información laboral, instituciones educacionales e informativas. Cada observatorio cuenta con un consejo asesor que es integrado por representantes del Estado, del sector público, empresas, trabajadores y académicos. La pandemia ha desafiado nuestras modalidades de trabajo y nos ha hecho asumir nuevos compromisos, tales como el levantamiento de la encuesta COVID-19 para ver el impacto de esta pandemia en nuestras empresas y aportar con una nueva herramienta, el termómetro laboral, el cual permite hacer un seguimiento mensual al empleo y el desempleo de la región. Como Observatorio Laboral del Maule, realizamos un trabajo colaborativo con diferentes instituciones. En esta ocasión, estamos realizando este seminario con el Instituto Nacional de Estadística, que ha sido desde el inicio una institución relevante para nuestro quehacer. Hoy en conjunto queremos abordar la realidad de la informalidad en nuestra región. Es por ello que primeramente agradecemos vuestro interés por conectarse y especialmente a nuestro expositor Pedro Rojas y nuestros panelistas María Aide Fonseca y Claudio Vázquez. Las economías mundiales, nacionales, regionales y locales están siendo fuertemente afectadas. La esperada reactivación seguramente será en escenarios diferentes a los que conocíamos. Trabajadores y trabajadoras en sus diferentes modalidades observan con preocupación el acontecer del mundo laboral. Es por ello que a través de esta actividad queremos aportar desde un ámbito específico a reconocer aspectos de la realidad laboral del Maule. Muchas gracias. Agradecemos la bienvenida de la directora del Observatorio Laboral del Maule e invitamos entonces al jefe de estudios del Instituto Nacional de Estadística Región del Maule, señor Pedro Rojas Sánchez, a realizar su ponencia denominada Informalidad Laboral en el Maule, principales cifras y antecedentes. Damos aviso que durante las exposiciones ustedes podrán realizar comentarios o preguntas, las cuales serán leídas una vez finalizadas las exposiciones. Por ello, les invitamos a que ustedes puedan tener participación en chat de YouTube. Lo dejamos con la presentación del señor Pedro Rojas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos y a todas? Un especial saludo a las autoridades regionales y en especial también a la Universidad Católica del Maule, que a través del Observatorio Laboral nos ha permitido dar a conocer y presentar estas cifras respecto de la situación del mercado del trabajo
acá en la región del Maule, dando un especial énfasis a todo lo que tiene que ver con el tema de la informalidad laboral, que es un concepto que se mide hace no mucho. En realidad nosotros como Instituto Nacional de Estadística estamos entregando información respecto a la informalidad desde el año 2017 a la fecha, ya entendiendo que la encuesta de empleo viene de la década de los 60, es información nueva. Sin embargo, es información bastante relevante y por eso nuevamente es el agradecimiento a la institución para poder dar a conocer esta información. La idea es poder dar a conocer los principales antecedentes y en base a esto poder poder ir generando discusión respecto a lo que significa la informalidad laboral en la región del Maule, ¿ya? Ahora, dentro de la presentación que me toca dar en esta oportunidad, vamos a hacer una pasada también por algunas cifras de carácter económico y también respecto de información del mercado laboral que nos va a dar un contexto respecto del cual se ha movido esta cifra de informalidad, que ya lo han dicho las autoridades, es cercana al 30% a nivel regional, lo cual estaría indicando que aproximadamente 1 de cada 3 personas que realiza alguna actividad laboral en la región lo hace en calidad de informalidad. Sin embargo, son cifras que se han ido modificando y que han ido cambiando respecto de la situación sanitaria, y el foco de justamente esta presentación es poder dar a conocer estas cifras y cómo el contexto tanto macroeconómico como el contexto más local ha moldeado la forma en la cual hemos vivido el tema de la informalidad y por supuesto cómo se han movido los mercados y en especial el mercado del trabajo, ¿ya? Vamos a partir con algunos antecedentes económicos regionales. Destacar, por ejemplo, esta última cifra que entregó el Banco Central respecto de el IMASEC, en donde claramente se ve una caída brusca producto de la crisis sanitaria, en donde se llegó a cifras que estaban cercanas al menos 15%. Sin embargo, ahora se ha visto una pequeña recuperación con una cifra que en el mes de septiembre alcanzó el menos 5,3% de crecimiento medido por el IMASEC. Ahora se dan algunas luces que son las que a mí me gustaría destacar, por ejemplo, que los sectores de construcción, servicios de educación, transporte, restaurantes y hoteles fueron los sectores que se fueron a la baja durante esta última medición del IMASEC, pero hay otros sectores que fueron compensando, como en el caso del comercio, la industria manufacturera y en menor medida los servicios empresariales. Y esto lo destaco porque justamente si nosotros vemos cómo en la estructura productiva de la región del Maule, medida por el Producto Interno Bruto Regional, año 2018, que es la última cifra que nosotros tenemos y que es entregada por el Banco Central, vemos claramente un par de cosas. Lo primero que podemos ver es en el gráfico de torta, que está en la parte izquierda, que efectivamente la región del Maule tiene una alta ponderación productiva respecto del sector agrícola, que llegó al 13% durante el año 2018. Sin embargo, esta ponderación no es la ponderación más alta en lo que respecta al valor agregado medido por el Producto Interno Bruto de la región del Maule, en donde podemos ver que el sector de los servicios financieros, el sector de los servicios personales representó el 16% de la actividad económica regional medida por el Producto Interno Bruto, y el sector de industria alcanzó un 13,3%, lo cual da a entender que esta región, que ha sido considerada desde el punto de vista productivo una región netamente agrícola, al parecer no lo es tanto. Ya hay otros sectores que están entregando un alto valor agregado a lo que es la actividad regional, y eso
lo podemos ir viendo en los distintos sectores. Yo acá estoy solamente destacando 3 sectores en donde los servicios personales claramente son uno de los sectores que ha crecido fuertemente y que tiene al día de hoy una alta ponderación y participación del Producto Interno Bruto a nivel regional. Sin embargo, si nosotros vemos el gráfico que está en el lado derecho, en donde se muestra la participación del PIB por actividad económica respecto del país, podemos ver que el sector agrícola efectivamente tiene una alta participación de la productividad nacional, en donde el 2018 alcanzó casi un 15%, llegó al 14,6% de la producción agrícola a nivel país, o sea que efectivamente la región tiene una alta participación e importancia de la actividad. Sin embargo, si vemos a nivel más territorial y más regional, es el servicio o son los servicios, en este caso personales, los que han ido creciendo y han ido entregando un mayor valor agregado respecto de la producción regional. Con todo, y si vemos el peso relativo que tiene la región respecto del país, el Producto Interno Bruto regional representó el 2019 el 3,2% de la productividad nacional, cifra que no es muy alta, considerando que la región del Maule es la 4ª región, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de personas que habitan en la región o en relación a otros indicadores económicos que por lo general están un poco más elevados. En el caso del Producto Interno Bruto, como lo muestro acá, alcanza tan solo para el año 2019 un 3,2% de la productividad a nivel país. Ahora, si nosotros nos vamos al número de empresas, información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, vemos que la cantidad de empresas registradas, o sea, formal en este caso, con iniciación de actividades para el año 2018, alcanzó cerca de las 83.000 empresas, 82.625, de las cuales la gran mayoría, cerca del 69%, un 68,6%, fueron empresas micro, o sea, empresas que tienen ventas que no superan las 2.500 UF en un año tributario, seguidas por las empresas pequeñas, que alcanzaron un 13,7%, las medianas con un 1,5%, y la gran empresa con un 0,5% del total de empresas regionales. Acá también hay un dato bien interesante, porque dentro de los registros que entrega el Servicio de Impuesto Interno, vemos una gran cantidad de empresas que están sin ventas o sin información, ya que alcanzan cerca del 16%, un 15,7%, lo cual indica que son empresas que, estando registradas y que estando vigentes, se encuentran sin movimiento durante el año tributario del 2018. Pero con todo, la gran parte de la torta, en este caso respecto del número de empresas, se lo llevan las microempresas que tienen ciertas características y características bien especiales que no son objeto de este seminario, pero que podemos decir que concentran también una gran cantidad de empleo. Sin embargo, no concentran una cantidad muy alta de ventas respecto del total del indicador a nivel regional, ¿ya? Entonces hay que ver un poco cuál es la productividad que pudiesen tener estas empresas respecto de la generación total o el volumen total de ventas que se tiene a nivel regional. Ahora si vamos y hacemos una bajada respecto de estas 82.000 empresas que estábamos conversando, vemos que la gran mayoría de ellas a nivel regional, estamos hablando acá de la región del Maule, son empresas que están ligadas con el sector del comercio, con un 28,6%, agricultura, con un 23,5%, transporte y almacenamiento con un 10,7%, y vemos también que construcción e industria manufacturera están con una cifra relativa del 6,5% y el 6% respectivamente. O sea, tenemos que
de estas 83.000 empresas que yo comentaba en un principio, un gran porcentaje de ellas, estamos hablando de aproximadamente un 70, un 70 y tantos por ciento, se concentra tan solo en 4 sectores productivos de los 21 que se miden a nivel regional, ¿ya? Y eso también habla de una alta concentración de nuestra actividad en cierto rubro. Y eso es un tema no menor, porque si lo comparamos con la información y hacemos el cruce respecto de la información que estábamos mostrando en un principio, por ejemplo, de lo que es el Producto Interno Bruto, vemos que el Producto Interno Bruto está concentrado, por ejemplo, en el sector de los servicios personales, que no se ve reflejado en el caso de la participación en mayor medida respecto de lo que es el número de empresas a nivel regional. Entonces, por ahí ya vamos viendo algunas cifras y algunos datos que nos dan ciertas luces respecto de cómo es la productividad en relación a ciertos sectores que tienen una alta participación y una importancia no menor respecto de la actividad económica regional. Ahora, con esta información de contextualización, ¿cierto? En donde vimos cómo se está moviendo el IMASEC, cómo es nuestra estructura productiva a través del Producto Interno Bruto, cómo son nuestras empresas, ¿cierto? Que son de menor tamaño y muy concentradas en el sector del comercio y la agricultura, vamos a entrar a ver lo que sucede en el mercado del trabajo regional, ya eso hay que tenerlo claro, acá en la región del Maule, que tiene ciertas particularidades respecto de lo que sucede a nivel país. Lo primero es que históricamente, desde que se toma la encuesta nacional de empleo, que es esta nueva versión de la encuesta que se tomaba, como les comentaba, desde el año 1968 aproximadamente, que tuvo un cambio el año 2010, hemos tenido tasas de desocupación de la región que han sido menores a las tasas de desocupación a nivel país. O sea, estamos en todos los periodos, hemos estado bajo el promedio país, incluso en época de pandemia, la tasa de desocupación de la región se vio menos afectada de lo que sucedió a nivel país. Si nosotros podemos ver la cifra, y acá el gráfico lo muestra, desde febrero a abril del año 2020, cuando parten las primeras mediciones de la encuesta nacional de empleo en pandemia, vemos que la tasa país llegó a un 9% y la tasa región llegó a un 6,7%, y así avanzando hasta llegar al pic que se vivió en mayo-julio, con un 13,1% a nivel país y un 12% a nivel regional, y posterior a eso hemos visto 2 periodos de disminución de la tasa de desocupación, aún en 2 dígitos, pero que ya ha mostrado ciertos atisbos de recuperación con una menor pérdida de puestos de trabajo, y eso hay que tenerlo claro y lo vamos a ver en las próximas láminas, en donde si hacemos una medición histórica, ya ahora de la tasa solamente regional desagregada entre hombres y mujeres, la línea de color celeste son los hombres, la línea de color verde son las mujeres, y la línea de color rojo es la tasa regional. Podemos ver que iniciado el tema sanitario, se produjo un aumento significativo de las tasas, en donde la tasa de desocupación masculina se vio mucho más afectada que la tasa de desocupación femenina hasta el periodo junio-agosto. Ya ahora, en la última entrega de la encuesta, que fue julio-septiembre, se vio un poco y se retornó a la situación anterior a la pandemia, en donde la tasa de desocupación históricamente ha sido mucho más elevada para las mujeres que para los hombres. Ahora, si vemos en detalle cómo se produce esta variación en la cantidad de personas ocupadas desde el año 2019 hacia adelante, y ahí coloco octubre, diciembre del 2019, también considerando un poco lo que sucedió después del 18 de octubre, vemos que a nivel regional la situación no se vio
mayormente afectada. Podemos ver acá en la tabla que durante los últimos 2 trimestres de medición del 2019, de hecho, se generaron puestos de trabajo con 17.800 y 16.230 aproximadamente, pero que entrado el año 2020 la situación también no se veía desmejorada. Sin embargo, cuando se inicia la medición de la información ya con el tema de la crisis sanitaria, se vio que la cantidad de personas ocupadas empezó a disminuir, ¿cierto? Empezaron a aumentar las tasas de desempleo y se llegó a un pic que se vivió en el trimestre mayo-julio del 2020, en donde se perdieron 95.800 puestos de trabajo desagregados en 57.420 aproximadamente pérdida de puestos de trabajo para hombres y 38.380 puestos de trabajo menos para las mujeres. Sin embargo, si uno hace el análisis anual, hemos visto una caída, pero si vemos el análisis mensual, hemos visto una pequeña recuperación respecto de la generación de puestos de trabajo, que por supuesto tiene que ser medida en las próximas encuestas y en los próximos boletines informativos que se van entregando. Sin embargo, con todo, lo que aquí se ve es claramente una disminución de la cantidad de personas ocupadas, un aumento de la tasa de desocupación y un aumento de la inactividad que fue muy relevante respecto de lo que se estaba viviendo o de lo que se había visto históricamente en relación al mercado del trabajo de la región. Ahora, vista la tasa, también es muy interesante ver la estructura de la ocupación respecto de las distintas actividades económicas regionales, ¿cierto? Nosotros ya conversamos un poco de eso cuando vimos los datos de el PIB regional, ¿cierto? En donde veíamos, por ejemplo, cuáles eran los sectores que tenían mayor participación respecto de la productividad. También lo vimos en relación al número de empresas, y ahora estamos bajando un poco la información en relación a la cantidad de personas ocupadas por sector económico. En este caso, y para el año 2019, que se sacó el promedio, para no tener meses sueltos respecto de este movimiento estacional y cíclico que tiene la información, en relación a empleo, se pudo observar que la gran mayoría de la ocupación regional se concentró en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Ya, pero acá en la región es principalmente el sector agrícola. ¿Ya? Y eso alcanzó un 21,1% de la ocupación. ¿Ya? Eso es una cifra bastante alta. Hay periodos y años en los cuales se alcanzó cerca del 27, 28%. O sea, estamos viendo que casi el 25% de la fuerza de trabajo que está ocupada en la región del Maule lo hace en el sector agrícola, que es un sector que, como vimos dentro de la productividad, no está aportando el mayor valor agregado dentro de la región y tampoco tiene el mayor número de empresas. Entonces es un sector que al parecer tiene ciertas características de concentración importante de mano de obra, pero que no genera de vuelta el valor agregado en relación justamente a esta absorción importante de trabajo, ¿cierto? Otros sectores que también son muy importantes es el sector del comercio, con un 18,4% de participación laboral, la industria manufacturera con un 9,2%, bueno, y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuye la participación de los ocupados respecto de estos 21 sectores económicos que son medidos en la encuesta nacional de empleo. ¿Ya? Importante solamente destacar, y para dejar una cifra instalada, es que a nivel regional, en promedio, y en época normal, antes de la pandemia, la cantidad de personas ocupadas bordeaba las 500.000 personas, o sea, estamos hablando que cerca de 100.000 personas y un poco más de quienes están ocupados lo hacen en el sector de la agricultura. Ya es un tema no menor,
porque es un sector que tiene características bien especiales, como por ejemplo una estacionalidad muy marcada, tiene ciclos muy marcados, tiene épocas dentro del año muy marcadas respecto de el aumento o la disminución de la actividad, que repercute en el aumento o la disminución de la contratación de mano de obra dentro del año productivo. Esta lámina también yo la encuentro muy interesante porque muestra un poco esta concentración de personas ocupadas por sector económico, pero que ahora se ve en una separación de sexo, hombres y mujeres, ¿ya? La barra de color celeste son los hombres y la barra de color naranjo son las mujeres. Acá podemos ver claramente un poco cuál es la estructura y la participación que tienen hombres y mujeres dentro del mercado del trabajo. Y claramente, por ejemplo, acá se puede ver que en el caso de la agricultura, en donde se hablaba de este 21% de participación, la gran mayoría de las personas ocupadas lo hacían en el sector de la agricultura. En el caso de los hombres, aquí vemos que un 24,9%, casi un cuarto de los ocupados hombres lo hacen en agricultura respecto de un 10,1% de las mujeres, al igual que en el caso de construcción, en donde el 14,3% de participación masculina es muy superior al 1,1% de participación femenina en el sector, en este caso, de la construcción, ¿ya? Por el lado contrario, vemos que los sectores que están más ligados a los servicios tienen una participación más alta en el caso de la mujer respecto que en el caso del hombre. Por ejemplo, aquí podemos ver que enseñanza tiene una participación de casi el 18% del total de mujeres ocupadas solamente en ese sector, respecto del 3,9% de los hombres. De igual forma, el caso de las actividades de salud, ¿ya? La participación de la mujer es mucho más elevada que el hombre, llegando al 10,6% respecto del 1,9% de los hombres. Y por último, que siempre me gusta destacar, es este sector que da cuenta de las actividades de hogares como empleadores, ¿cierto? En donde claramente la mujer también tiene una participación importante de un 7% respecto del total de mujeres ocupadas dentro de la actividad, respecto de este 0,9% de hombres que lo hacen en hogares como empleadores, ¿ya? En definitiva, lo que estamos viendo acá es que el hombre se enfoca más a actividades primarias y secundarias de carácter económico respecto de la mujer que se enfoca mucho más a actividades terciarias o relacionadas con servicios, que también tienen ciertas características que son los que partimos conversando respecto de su participación en el Producto Interno Bruto o la cantidad de empresas, o cómo han sido afectadas, por ejemplo, en esta medición del IMASEC, en donde claramente se está viendo cuáles son los sectores que están repuntando antes que otros en relación a la crisis sanitaria que estamos viviendo el día de hoy. Con toda esta información, vamos a hacer ahora una bajada a lo que es la caracterización de los ocupados informales, ¿cierto? Que es esta cantidad de personas ocupadas que lo hacen en condiciones bastante especiales y que ya nuestras autoridades mencionaron que son una parte importante del tejido o del mercado del trabajo desde la región, cerca del 30%, y aquí lo vamos a ver un poco más con cifras, pero antes de eso vamos a dar a conocer qué es lo que se entiende por informalidad. Se habla harto de lo que es la informalidad laboral, pero queremos un poco bajar al concepto y lo que entiende y lo que se entiende internacionalmente y cuáles fueron las recomendaciones que nos hicieron cuando se empezó a medir este concepto a nivel país y a nivel región, ¿ya? Y ahí, acá vamos a ver dos conceptos. Uno es la informalidad medida desde el punto de vista de la unidad económica, ¿cierto?
en donde lo que se está intentando ver acá son, dependiendo de la forma en la cual se considera la unidad económica, la vamos a considerar formal o informal. Por ejemplo, los hogares como empleadores, que es este sector que yo comentaba en un principio, que tiene una alta concentración de mujeres, se va a considerar dentro del sector hogares y por supuesto también dentro de lo que es la formalidad o la informalidad, pero siempre pensando en el sector hogares. Las unidades económicas que no son de mercado, como la administración pública y los organismos extraterritoriales, se van a considerar como sector formal, y si no tienen registro en el servicio de impuestos internos, se van a considerar dentro de lo que es el sector informal en el caso de las unidades económicas de mercado. Ya ahí hay que tener una distinción bastante clara en el sentido que siempre el tema de la administración pública, los organismos extraterritoriales van a ser considerados formales, y en el caso de las unidades económicas de mercado, que es todo el resto de actividades y de empresas que hemos visto, vamos a tener la distinción bien clara. Si tiene registro en el servicio de impuesto interno, ¿ya? O es una cuasi sociedad, va a ser considerada como una actividad formal, y en el caso que no tenga registro en el servicio de impuesto interno, se va a considerar dentro del sector informal, ¿cierto? O sea, aquella empresa pequeña que da boleta, da factura, que tiene una contabilidad, que tiene la forma de registrar sus ingresos y sus egresos, va a ser considerado dentro del sector formal, y todo el resto va a ser considerado dentro del sector informal, entendiendo la informalidad desde el punto de vista de las unidades económicas. Sin embargo, si nosotros lo vemos dentro de lo que es el tipo de ocupación, ¿ya? Podemos ver que acá la principal consideración para ser considerado dentro de la formalidad o la informalidad va a estar dada por el acceso a la seguridad social dentro de lo que es el concepto de ocupación. Eso quiere decir que la persona que en este caso está prestando un servicio para un tercero, dentro de lo que es asalariado y el servicio doméstico remunerado, por ejemplo, tiene el pago de sus cotizaciones y tiene el pago de tanto la AFP como la salud, va a ser considerado como una persona con ocupación formal, y en el caso que no tenga estas prestaciones, va a ser considerado como una persona informal dentro de la actividad laboral, ¿ya? También, si nosotros vemos lo que son los trabajadores por cuenta propia y los empleadores, ¿ya? Vamos a ver que si estos son dueños, ¿cierto? Aquí estamos hablando ya del dueño de la empresa. Si estos son dueños de una unidad económica formal, van a ser considerados dentro de la ocupación formal, y si no, van a ser considerados dentro de la ocupación informal, entendiendo esta formalidad empresarial como el registro en el servicio de impuesto interno y la presencia de contabilidad o algún sistema que le permita mantener al día sus ingresos y sus egresos, ¿ya? Y en el caso del trabajador familiar no remunerado, por definición, va a ser considerado dentro de lo que es la ocupación informal. Ahora, con estas definiciones, vamos a ver las principales cifras respecto de la informalidad laboral a nivel región, y la primera comparación que se hace acá es el comportamiento de la tasa de informalidad para hombres y para mujeres, ¿cierto? En el lado izquierdo tenemos a los hombres, en el lado derecho a las mujeres. Si lo comparamos entre regiones, podemos ver que para el caso de los hombres, la informalidad el año 2019 alcanzó un 30,7% respecto del 26,7% que se vivió a nivel país, y en el caso de las mujeres, la informalidad llegó al 33,3% respecto del 29% que se vivió a nivel país, ¿ya? En ambos casos,
estamos en la medianía de la tabla respecto de la informalidad a nivel regional, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que en el caso de los hombres, la mayor tasa de informalidad lo tiene la región de la Araucanía con un 37,2%, y en el caso de las mujeres, la región de Coquimbo con un 38%, ¿cierto? Entonces estamos en la mitad de la tabla. Ahora, si vemos el avance histórico que ha tenido la tasa de informalidad, podemos darnos cuenta que efectivamente durante el tema de la crisis sanitaria, la tasa de informalidad presentó un descenso respecto del comportamiento que había tenido en periodos anteriores, ¿cierto? En donde, por ejemplo, el año 2019 la tasa regional alcanzó un promedio de 31,8%. Vemos que ahora las tasas bajan del 30%, llegando incluso a un 24%, siendo una tasa de desocupación informal más baja para la mujer, que alcanzó un 22,3% respecto del 26% que se dio en el caso de los hombres, pero que está explicada principalmente por una salida de las personas del mercado del trabajo. Mucha gente, producto de la pandemia, se restó del mercado del trabajo y se pasó desde la fuerza laboral a la inactividad. Y es así como yo les comentaba que hubo un gran éxodo desde la fuerza de trabajo a la inactividad, en donde en algunos periodos se llegó a valores por sobre las 100.000 personas, o sea, sobre 100.000 personas que estaban activamente participando del mercado del trabajo, ya sea ocupadas o desocupadas, decidieron de manera propia o de manera involuntaria restarse del mercado del trabajo producto de todo lo que estaba sucediendo, y específicamente en el caso de la informalidad, y lo vamos a saber un poco más adelante, dada que la informalidad concentra una gran cantidad de participación en el comercio y específicamente en el comercio ambulante, y producto de las cuarentenas también esta gente tuvo que dejar de participar del mercado del trabajo y por supuesto pasar a la inactividad laboral. ¿Ya? Entonces esta baja en la tasa de informalidad respondió principalmente a un traslado desde la ocupación a la inactividad, más que de un traslado de la ocupación informal hacia la ocupación formal. ¿Cómo se vio el tema de la cantidad de pérdida de ocupación? Como les contaba, se llegó a una pérdida en mayo-julio de 50.900 puestos de trabajo informales, y ya estamos un poco disminuyendo el pronunciamiento de la curva, llegando a una pérdida de puestos de trabajo de 42.600 personas en la última medición, que fue en julio-septiembre. A nivel de hombres y mujeres, al contrario de lo que vimos en un principio, en donde la pérdida de puestos de trabajo afectó en mayor medida a los hombres, ¿cierto? Hablábamos de pérdidas en el PIC de 58.000 hombres respecto de 38.000 mujeres. Acá pasa el efecto contrario. Hay una pérdida mayor de ocupación informal de parte de las mujeres respecto de la pérdida de ocupación informal respecto de los hombres. Podemos ver que en el periodo, como les comento, de mayor pérdida de puestos de trabajo, que fue en el trimestre mayo, junio, julio, se llegó a una pérdida de ocupación informal, en el caso de las mujeres, de 28.200 respecto de 22.700. O sea, acá se produce el efecto contrario respecto de lo que pasa con la ocupación, en este caso total, ¿cierto? En donde afectó en mayor medida a los hombres. Si hacemos un zoom y llegamos a la ocupación informal, esta se vio más afectada en el caso de las mujeres. Ahora, algunas cifras como para poder
contextualizar, y si vemos la estructura de las personas ocupadas por categoría ocupacional, o sea, empleador, cuenta propia, asalariados, y por sexo, hombres y mujeres, hombre en la barra de color celeste, mujer en la barra de color naranjo, vemos aquí hay algunas cifras que son bien interesantes. Si nosotros consideramos la ocupación total, vemos que la estructura y la gran mayoría de las personas se concentran en el sector asalariado privado, ¿cierto? O sea, un gran porcentaje de las personas ocupadas, el 67,4% de hombres respecto del 45,6% de mujeres, lo hace en este sector. El cuenta propia representa entre el 18 y el 20% en promedio. Esta información de julio-septiembre del 2020. Sin embargo, si hacemos la bajada hacia la informalidad, vemos que la mayor cantidad de personas ocupadas, tanto para hombres como para mujeres, no, disculpen, en el caso de las mujeres, lo hace en el cuenta propia. Ya el hombre tiene una participación similar en el caso de la informalidad dentro de lo que es el cuenta propia y el asalariado del sector privado. ¿Ya? Eso también es un tema relevante porque dentro de lo que es el informal hay que considerar que cuando el informal declara que tiene dependencia de algún tipo de empresa, esta dependencia por lo general se tendría que ver con todo lo que tiene que ver con el pago de las prestaciones sociales. Sin embargo, dentro del sector asalariado privado también existe informalidad, que es un concepto que también hemos ido trabajando durante este último tiempo respecto de la información que se entrega en la Encuesta Nacional de Empleo. Ahora, si lo vemos por estructura de la ocupación informal por rama de actividad económica, también para el último periodo, julio-septiembre, vemos que la mayor concentración de informalidad se dio en el sector de comercio, con un 19,1%. ¿Se recuerdan que anteriormente nosotros lo veíamos en el sector de agricultura? Acá lo vemos en el sector del comercio. Sin embargo, agricultura también presenta una alta tasa de informalidad, ¿ya? Si vemos ahora esto, en el caso de los 6 principales sectores, tanto para hombres como para mujeres, un tema solamente para dar cuenta dónde está la informalidad masculina respecto de la informalidad femenina, vemos que en el caso de los hombres se concentra principalmente en agricultura, construcción y comercio, ¿cierto? Respecto de las mujeres que lo hacen en industria, construcción y hogares como empleadores, ¿ya? Y con esto voy terminando ya porque me quedan pocos minutos. En el caso de grupos de edad, vemos que la mayor cantidad de informales lo hace en el grupo de personas tanto para hombres como para mujeres, en el grupo de personas de 25 a 49 años, ya ese es el grupo que tiene la mayor cantidad de informalidad dentro de la actividad. Por jornada laboral, vemos que también importante que la jornada tanto para hombres como para mujeres, que se llama jornada de tiempo parcial, tiene una alta tasa de informalidad para el caso de las mujeres, ya con un 59,8% como muestra el gráfico que está en la parte inferior derecha, ¿ya? Y por último, para destacar, vemos que la informalidad se concentra principalmente y fuertemente se concentra en el caso de los hombres en niveles de formación que son básicos o preescolar, ya con un 43,2%, respecto de las mujeres, que en este caso es un 24,3%, pero con todo existe una alta participación de informalidad respecto de un nivel de formación bastante básico, lo cual da a entender un poco que la empleabilidad es mucho menor en el caso de personas con menores niveles de formación. Los ingresos, ya según la última información, el ingreso medio fue de 459.923 en la región del Maule. En el caso de la informalidad fue de 241.563. Y si eso lo llevamos
a hombres y mujeres, la mujer tiene un ingreso que alcanzó 189.064 pesos para el caso de la ocupación informal. Ya eso es lo que estamos viendo. O sea que hay una diferencia entre el ingreso formal e informal, y dentro del ingreso informal también hay una diferencia entre hombres y mujeres. Algunas conclusiones que ya las hemos conversado: una alta participación del sector de los servicios personales, una alta concentración de la actividad económica en la agricultura, comercio, industria, ¿cierto? Los hombres se concentran principalmente en los sectores primarios, las mujeres en los sectores terciarios. La tasa regional siempre ha sido más baja que la tasa nacional. Sin embargo, si hablamos de ocupación informal, pasa lo contrario. La tasa regional es más alta que la tasa a nivel nacional, tanto para hombres como para mujeres. La concentración respecto de los ocupados informales también tiene diferencia entre hombres y mujeres. Y los dos últimos comentarios creo que son los más importantes dentro de lo que hemos visto, que es que la informalidad se concentra entre rangos de edad que son de personas jóvenes, y que también en personas que tienen niveles de formación que son bastante menores, ¿cierto? Educación básica, y que eso ha impactado en el ingreso, que tiene una brecha del 56,8% en desmedro de los ocupados informales respecto de los ocupados formales para el año 2019. Esas son las cifras que yo les quería que les quería mostrar. Estuve en el tiempo más o menos justo, me pasó un poco, pido la disculpa, pero la idea es poder dar a conocer y poder mostrar cómo es el comportamiento del mercado laboral a nivel regional y cómo se ve la informalidad. Muchas gracias por la atención y por la participación. Agradecemos la completa presentación del señor Pedro Rojas Sánchez. Les recordamos que estamos atentos a comentarios, preguntas que van surgiendo en el chat en vivo de la transmisión de YouTube. Estos comentarios y preguntas serán leídos al terminar las presentaciones. Continuamos este seminario entonces con comentarios y análisis sobre los alcances de la informalidad laboral de la región del Maule, que estará a cargo de la académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, doctora Aide Fonseca Mairena, y el analista del Observatorio Laboral del Maule, Claudio Vázquez Wiedemann. Primeramente nos entregará sus comentarios la doctora Aide Fonseca Mairena. Muchas gracias Pedro por tu presentación, con la cual lograste brindarnos un gran volumen de información de manera bastante clara, así que te agradezco mucho. Bueno, tengo varios comentarios que me surgen al escuchar la presentación que amablemente nos hacía Pedro, pero me gustaría resaltar unos 5 o 6 puntos, ¿no?, que además están relacionados entre sí. Primero, la buena noticia, ¿no? En la primera lámina que nos mostraba Pedro podíamos observar con los datos del IMASEC que pareciera que lo peor de esta crisis ya pasó. Y de hecho, varios coincidimos en esta mirada, ¿no? Porque aunque hubiera un rebrote de la pandemia, ¿no?, en los casos de contagio, aunque hubiera un rebrote, la verdad es que el sistema de salud está mejor preparado, el sistema económico está mejor preparado, las empresas están mejor preparadas, nosotros mismos, ¿no?, estamos mejor preparados, sabemos qué medidas tomar, cómo tomarlas y cómo incorporar todas las recomendaciones de alguna forma en nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, es poco probable que aunque haya un rebrote, el impacto económico sea en la misma magnitud de lo que observamos ya, ¿no? Y esa es una buena noticia. Sin embargo, observamos de que con los datos de la tasa de desocupación, ¿no?, observamos una recuperación en el empleo rezagada, ¿verdad? Esto suele ser así, o sea, generalmente pasa esto, de que la recuperación en el empleo venga con un tipo, con cierto rezago, ¿no? Pero sucede de que la crisis económica que estamos viviendo, producto de la pandemia, no tiene precedentes. Es una crisis única, tanto por su fuente
como por su amplitud, ¿no?, geográfica, lo global que está haciendo. En esta línea se han observado características económicas muy peculiares en esta crisis, que de hecho están siendo razón de estudio en la disciplina. Por ejemplo, el comportamiento contracíclico del crédito comercial, cómo siendo un shock externo afecta prioritariamente a bienes no transables, en fin. Son un montón de peculiaridades económicas, ¿no?, características que tiene esta crisis que no habíamos observado en crisis anteriores. Entonces, ante esta peculiaridad, digamos, es importante analizar, sentarse un poco y analizar la razón del rezago en la recuperación del empleo. Si son las razones de siempre, bueno, no habría mucho quizás de qué preocuparse, pero también existe la posibilidad de que sean razones más profundas, ¿no?, como por ejemplo, posibles procesos de sustitución de trabajo por capital que se esté dando, ¿no?, dado, por ejemplo, la inmensa adquisición tecnológica que muchas empresas tuvieron que hacer y que nosotros mismos estamos hoy en día siendo parte de eso, ¿no?, con este encuentro online, posiblemente lo habríamos hecho de forma presencial. Y bueno, todo este cambio en la actividad, ya nos decían, ¿no?, la forma incluso en cómo el INE recoge los datos, posiblemente no vuelva a ser exactamente la misma post-pandemia. Entonces, muchas actividades van a cambiar, ¿no? Y esto, por supuesto, afecta el empleo y los tipos de empleo. Entonces, es importante analizar, sentarse y analizar esta peculiaridad de cara a proponer políticas de recuperación del empleo, ¿no? En esta línea, también es importante, y haciendo como el zoom al tema de la informalidad laboral, es importante analizar las causas de informalidad. Por una parte, hay cierta literatura que apunta a que la informalidad laboral se da como un reflejo de discriminación por parte del sector formal hacia ciertos grupos de personas. Por otra parte, hay otra literatura que apunta hacia la ocupación informal como resultado de decisiones óptimas de los agentes. En verdad existen evidencias en ambas líneas y no hay una razón única aplicada para toda realidad social, ¿no?, ¿verdad? Hay que analizarlo según el contexto en el que estamos viviendo, geográfico y de tiempo, ¿no? Porque esto también cambia a lo largo del tiempo. Entonces, analizar si la pandemia generó algún cambio estructural en el mercado informal y verlo también esto como una oportunidad para fomentar políticas públicas de cara a la formalización efectiva. Otro punto que me parece importante resaltar es que, como sabemos, la pandemia está teniendo efectos negativos especialmente marcados sobre el grupo de trabajadores más vulnerables, entre ellos los ocupados informales, y todo esto puede acentuar y va a acentuar la desigualdad social y la pobreza, que ya es un tema bastante importante en el contexto social que vivimos. Algo que me llamaba también la atención en los datos que nos presentaba Pedro es esto de la atomización que se observa de las empresas, ¿no? El 68.6% son microempresas, ¿no? Concentrándose principalmente en el sector comercio y el sector agrícola. Acá se genera un desafío importante en cuanto a la asociatividad. ¿Cómo fomentamos el cooperativismo y la generación de redes para mejorar la competitividad de los microempresarios? Ese es un tema importante a analizar. También, en general, observamos, como justamente nos resaltaba Pedro en la presentación, observamos una menor tasa de desocupación en la región en comparación con el país. Pero también observamos claramente una relación positiva entre ambas variables, ¿verdad? Es decir, lo que afecta al empleo a nivel país, a nivel nacional, también naturalmente está afectando a nivel regional. Entonces, en este sentido, se evidencia acá esta
necesidad y la relevancia, ¿no?, de la coordinación que debe de haber entre los planes regionales y los planes nacionales y las políticas que se vayan a implementar para recuperación del empleo. La coordinación que debe de haber entre estos planes, ¿no? Por otra parte, la informalidad limita la capacidad de ajuste ante choques como el COVID o cualquier choque y crisis, ¿no?, económica. Los sistemas de protección social y de seguridad social vigentes se ven limitados en este sector. De hecho, se ve limitada en general la capacidad que tenga el gobierno y la sociedad en general, ¿no?, para proteger a todas las personas de los efectos negativos de las crisis. Y lo estamos viendo con mucha evidencia en el contexto de la pandemia. Entonces, en este sentido, la Organización Internacional del Trabajo, en su nota informativa de mayo de 2020, nos recomienda fomentar un diálogo social que sea inclusivo y que responda mejor a las necesidades específicas de los operadores de la economía informal, teniendo en consideración lo complejo que puede resultar identificar y llegar a estos grupos desfavorecidos y el temor, de hecho, que existe en este grupo hacia las autoridades públicas, ¿no? Es un temor que suscita en quienes tienen una ocupación informal. Además, se recomienda la realización de evaluaciones rápidas para dar voz a las mujeres y hombres de la economía informal y a sus organizaciones, para que en las respuestas, en los planes que hagamos, en las políticas de respuesta a la crisis, se tenga en cuenta su situación, y esto permitirá comprender de mejor forma las necesidades locales desde la diversidad de sus percepciones y demandas, lo cual adquiere un especial interés en un entorno como el que vivimos de construcción de nuevos pactos sociales, ¿no? Y esto de la particularidad de las necesidades me lleva al último punto que me gustaría destacar, y es la necesidad de un análisis interseccional, ¿no?, en la informalidad, ¿no? O sea, no es solo el grupo de informales, ¿no? O mirábamos, por ejemplo, las tasas de informalidad mayor entre mujeres versus hombres, ¿no? Pero dentro de las mujeres hay subgrupos, ¿no?, que son más vulnerables, por ejemplo, mujeres que vengan de grupos indígenas, pobres, con menor educación, ¿no? Entonces, hay subgrupos. Entonces, las personas ocupadas vimos, principalmente asalariados del sector privado, pero los ocupados informales son principalmente trabajadores por cuenta propia, principalmente del sector comercio, según los datos que nos presentaba Pedro, ¿verdad? Vemos también que los hombres con ocupación informal están principalmente en el sector agrícola y comercio, y las mujeres del sector informal, con ocupación informal, perdón, están principalmente en la industria manufacturera y comercio. Pero, claro, todo esto nos ayuda a caracterizar el empleo informal. Pero es importante hacer este análisis interseccional que propone las ciencias sociales desde movimientos feministas, ¿no?, en donde podamos analizar cómo coexisten y se solapan distintas condiciones de discriminación que coexisten en un mismo ente social, ¿no?, y que es importante considerar al momento de realizar cualquier propuesta de recuperación económica y en particular de recuperación del empleo y de formalización. Eso quería compartir por mi parte. Claudio, no sé si ahora vas tú y luego pasamos a las preguntas, ¿no? No sé qué tanto tiempo nos queda todavía. Estamos ahí, parece, en el borde del tiempo. Muchas gracias, bueno, Aide, Pedro, por la gran cantidad, por el gran volumen de información que nos pudiste brindar con tu presentación. Y bueno, sin duda hay que comentar tantos datos en tan poco tiempo, no es una tarea fácil. Por lo tanto, más allá de, evidentemente, volver a referirme a las cifras que Pedro nos ha entregado, básicamente, bueno, orientar la observación respecto de las categorías de los trabajadores informales,
entendiendo que el concepto de informalidad, de trabajo informal, no es un concepto nuevo, digamos, ¿no? Las primeras definiciones vienen de la década de los 70, ¿verdad? Y las actualizaciones más recientes están dadas por la OIT, ¿no? ¿Verdad? A partir, digamos, del año 2003, ¿cierto? En la conferencia internacional del año, de ese mismo año, 2003, ¿cierto? En donde nos invita a reflexionar acerca de las características del trabajo precario, ¿no? Entendiendo el trabajo informal, ¿no es cierto? Tal cual ya se ha definido acá, como un tipo de empleo que se desarrolla en condiciones, ¿no es cierto?, de ausencia, por un lado, de seguridad social, ¿no es cierto?, de legislación laboral, y por otro lado, ¿no es cierto?, dentro de una economía que no está registrada en el sistema tributario principalmente. Teniendo en cuenta esos dos elementos, podemos entender, digamos, ¿verdad?, de que existe una enorme heterogeneidad respecto de las características de los trabajadores informales, entendiendo aquí que en el Maule, ¿no es cierto?, tanto en el comercio como en el sector agrícola y la construcción y la manufactura son los sectores que tienen mayor preeminencia de absorción de este tipo de trabajadores, siendo los trabajadores por cuenta propia quienes tienen una mayor participación del sector informal. Ahora, claro, desde ese punto de vista hay autores que plantean que ya no es necesario hablar, o no es suficiente hablar de sector informal, porque la informalidad laboral atraviesa todos los sectores de la economía, como, bueno, lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, tanto en el comercio como en la industria, ¿cierto?, la manufactura, existen trabajadores informales. Y evidentemente en el contexto actual, donde lamentablemente, ¿no es cierto?, como bien ha dicho la profesora Aide, sin precedente, ¿no es cierto?, generando situaciones de desempleo también inesperado y por lo tanto también sumamente complejo, ¿verdad?, para todas aquellas familias que le ha tocado lamentablemente vivir la situación. En muchos casos el trabajo informal se convierte en una alternativa, ¿no es cierto?, para poder acceder a fuentes de financiamiento, y por lo tanto desde ese punto de vista se puede entender de que, bueno, desde una perspectiva, el trabajo informal o la economía informal viene siendo un soporte de subsistencia básico que permite, ¿no es cierto?, a las personas con las características que Pedro bien describía, principalmente con muy baja escolaridad, ¿no es cierto?, con muy poca especialización para poder acceder al mercado laboral formal, subsistencia desde el punto de vista del acceso a ingresos, ¿no es cierto?, para poder subsistir. Y desde ese punto de vista, entonces, uno podría entender que hay un grueso de la población, ¿no?, ¿verdad?, que, bueno, cuantificarlo daría para otro estudio, pero poder aproximarnos a esas personas, a esa población que sin duda forman el grueso duro del trabajo informal, es decir, que subsisten durante toda su etapa laboral en la economía informal, ¿cierto?, versus otro tipo de trabajadores que transitan entre la formalidad y la informalidad dependiendo de las características, ¿no es cierto?, de su trayectoria laboral, o incluso complementan, ¿verdad?, el empleo formal con empleo informal. Y desde ese punto de vista, entonces, desde nuestra perspectiva, claro, las políticas que apuntan a apoyar, ¿no es cierto?, a sostener estas familias que subsisten en la precariedad de la informalidad laboral, ¿cierto?, el apoyo para ellas, ¿no es cierto?, no solamente se debiera basar en cuanto a generar instancias, ¿no, verdad?, de subsidio, de apoyo económico, sino que evidentemente buscar formas de poder apoyarlos para generar herramientas o competencias laborales que son adecuadas para ingresar al mundo laboral, ¿cierto?, y acceder a empleos de buena calidad, bajo también la perspectiva de la OIT, ¿cierto? De tal manera entonces que, bueno, tenemos por un lado el desafío, ¿no, verdad?, como sociedad, de poder apoyar a estos grupos digamos, que se desempeñan, digamos, en el mercado informal y que sin duda es su única fuente de subsistencia, entendiéndolo, ¿no es cierto?, que según la definición de algunos autores, entre ellos Guy Standing, ¿no es cierto?, que se transforma, o se han llegado a transformar en una clase social, ¿verdad?, que él ha definido como el precariado, ¿no es cierto?, es decir, personas que
tiene muy pocas posibilidades entonces de transitar hacia el mercado formal, dada su historiografía de vida, ¿no es cierto?, y sus trayectorias laborales. De manera entonces que, bueno, es importante poder generar un monitoreo permanente de estos grupos, entendiendo que esta situación de inestabilidad económica y desafectación, ¿no es cierto?, de empleo, nos hace más vulnerables para, ¿no es cierto?, acceder hacia fuentes de financiamiento que operen fuera de la formalidad y por lo tanto generan ámbitos de acción, ¿no es cierto?, y de participación en la economía, ¿verdad?, en condiciones marginales, ¿verdad?, y de vulnerabilidad social, digamos, ¿verdad?, y desde el punto de vista económico. Así es que, bueno, básicamente el análisis, por supuesto, que se puede extender mucho más. Yo con esto quiero cerrar. Estamos leyendo los comentarios que los participantes de este seminario puedan generar en el chat. Y bueno, le doy paso a Sebastián para que genere la última instancia, digamos, de cierre del seminario. Bien, como dice Claudio, tenemos preguntas. Desde ya le doy las gracias a quienes amablemente participaron: Fernando Daza, Fernando Medina, Jorge Fabián Hernández González, consultora Copraxis, Catalina Mancilla. Por temas de tiempo, estamos cercanos a la hora estipulada, como decían nuestros expositores. No voy a poder leerlas todas. Voy a leer, Fernando Daza consulta: ¿cómo califican en INE a las empresas que pertenecen al sector industrial? Como referencia de la consulta, tomo las industrias de celulosa cuya materia prima se genera desde el sector agrícola. Esa pregunta entonces sería dirigida a Pedro Rojas. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En realidad todo lo que es la clasificación sectorial surge de recomendaciones internacionales. Nosotros trabajamos con una codificación que es la SIU Revisión 4, que es de Naciones Unidas, en donde claramente ahí se identifica que la actividad productiva que toma recursos, por ejemplo, en este caso recursos naturales, y los procesa, viene a formar parte del sector industrial, ¿ya? Entonces, en este caso, la pregunta, como respuesta, tendría que se clasifica dentro de la industria y específicamente dentro de la industria de la celulosa, ¿ya? Eso es lo que indica la normativa internacional. Perfecto. La siguiente consulta dice Catalina Mancilla Navarro: ¿qué ideas se plantean para fomentar la formalidad tanto desde la motivación de los trabajadores como desde los empleadores? Dejo abierta la palabra. Le repito la consulta. Dice... Sí, aquí yo la estaba leyendo, Seba. Bueno, la verdad es que es difícil poder plantear la formalidad desde la motivación de los trabajadores, ¿no? No me parece que el tema de formalidad o informalidad pase por la motivación individual, ¿no? Pareciera ser más bien que son condiciones de mercado, ¿no? Es decir, ciertos trabajadores que no cuentan con las competencias laborales, con las condiciones, con los requerimientos, con las certificaciones o los títulos que el mercado laboral exige para determinados puestos de trabajo, probablemente esos trabajadores no van a encontrar, ¿no, verdad?, un empleo formal, y por lo tanto ¿no es cierto?, el mercado informal vendría siendo la alternativa, digamos, al mercado formal. Esa podría ser una línea de argumentación. Probablemente AID pueda complementarla. Sí, bueno, igual depende de qué grupo estamos hablando, ¿verdad? Efectivamente, si hablamos de los empleados informales, ¿no? Va más en la línea de lo que nos comentaba Claudio. A mí me gustaría quizás referirme a, por ejemplo, los emprendedores o los trabajadores por cuenta propia, ¿no?
sea, aquellos que son dueños de una, o que son empleadores, de hecho, que son dueños de una unidad, aunque sea micro, ¿no? Entonces, los incentivos que tienen para registrarse y pagar impuestos, a fin de cuentas, porque si lo vemos desde ahí, el tener una unidad económica que pertenezca al sector informal significa el estar registrado para el pago de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué incentivos creamos para que me convenga a mí como emprendedor, emprendedora, por ejemplo, ¿no? el registrarme y pagar impuestos? Esa es como la pregunta de fondo que deberíamos de plantearnos, y está en torno a, bueno, las capacitaciones, que es parte también de lo que se trabaja acá con el CENSE, ¿no? Que trabaja también el Observatorio Laboral. El acceso a capacitaciones es parte de los incentivos que se pueden crear. También un incentivo importante es el acceso al crédito, el acceso al financiamiento, ¿no? Para ir a la banca privada, por ejemplo, y adquirir un crédito con tasas favorables, ¿no? Me piden tener cierta formalidad, ¿no? Laboral. Entonces, digo que mi empresa esté registrada y que cumpla con los requisitos. Entonces, el acceso a ciertos beneficios estatales, subsidios, por ejemplo, o otro tipo de beneficios, ¿no? Son parte de los incentivos que se suelen implementar para la formalización. Muchas gracias por la respuesta. Vuelvo a dar las gracias a quienes participaron en el chat. También preguntaban por la información. Nosotros, por supuesto, que vamos a gestionar para poder compartirla. A continuación, vamos a comenzar con los comentarios finales y palabras de despedida de la directora del Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, primero que todo agradecer a nuestros panelistas, ¿no es cierto?, Pedro, Claudio y María Aide, por habernos entregado y complementado algunos análisis sobre el tema de la informalidad, ¿no es cierto?, que como veíamos es tan importante hoy día en la condición en la que estamos, si bien no es un tema nuevo, pero pareciera ser, ¿no es cierto?, que en el actual contexto se hace aún más necesario realizar algunas precisiones sobre este aspecto. Una de las precisiones es justamente que podemos identificar, de acuerdo a las estadísticas que nos presentaba Pedro, que dentro de las brechas importantes que existen en la informalidad está el tema de la edad y está el tema del sexo. Entonces nosotros aquí, ¿no es cierto?, vemos que es importante abordar a este grupo de jóvenes y de mujeres que están, ¿no es cierto?, en esta condición de informalidad, para poder entregarles herramientas que les permitan también tener un acceso a trabajos que no signifiquen esta condición que los lleva a la precariedad. Nosotros veíamos las cifras promedio de los sueldos, ¿no es cierto?, y vemos que en la situación de informalidad estamos hablando casi del 50% del sueldo promedio, que también estamos hablando de sueldos promedios bajos. Entonces, frente a eso, la pregunta que se puede hacer, y un poco María Aide lo señalaba, es qué es lo que podemos nosotros como observatorios laborales aportar en este contexto. Lo primero es que, ¿no es cierto?, la capacitación permite especializar en aquellas nuevas demandas laborales a las personas, ¿no es cierto?, que a lo mejor porque tienen una escolaridad baja no han podido acceder a mejores trabajos, pero nosotros en el levantamiento de ocupaciones escasas hemos comprobado en la ANADEL 2019 que las empresas no demandan profesionales de carreras técnico-profesionales o de universidades, sino que el porcentaje mayor de demanda es de oficio. Y en el oficio yo puedo, ¿no es cierto?, realizar capacitaciones pertinentes, lo cual, ¿no es cierto?, es positivo. Lo segundo, la importancia de los gremios. Cuando, ¿no es cierto?, vemos acá que hay personas que están participando de este seminario que pertenecen a gremios específicos, en la medida que los trabajadores y trabajadoras tengan una capacitación pertinente,
van a poder, ¿no es cierto?, ellos también tener una mejor productividad. Y este es un círculo virtuoso que permite que el empresario o empresaria tenga mayores ganancias y que los trabajadores y trabajadoras tengan trabajo estable y mejores sueldos. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que nosotros justamente como observatorio queremos hacer, es acortar las brechas y acercar a la empresa a las personas que buscan trabajo. Y de esta manera, ¿no es cierto?, hoy día en este contexto de pandemia también, no tenemos, como se dice, una bolita mágica de saber lo que va a pasar, pero sí tenemos certeza, como decía al inicio María Aide, que hay un aprendizaje, y en ese aprendizaje la colaboración es vital. Entonces queremos invitarlos a todos y a todas a generar estos trabajos colaborativos entre instituciones, entre universidades, entre empresas y academia, de tal manera que podamos todos, ¿no es cierto?, generar un aporte al desarrollo regional y principalmente a lo que es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región del Maule, porque, ¿no es cierto?, no estamos hablando de trabajadores y trabajadoras como número, sino que estamos hablando de personas que tienen hijos, hijas, parejas, adultos mayores, y lo que queremos, ¿no es cierto?, aspirar a un trabajo más digno. Así que muchas gracias a todos y a todas, invitados a visitar nuestra página web, que se aloja en www.cense.cl, Observatorio Laboral, y podrán descargar estas presentaciones y estudios que nosotros tenemos disponibles. Muchas gracias. Así llegamos entonces al final de este seminario. Muchas gracias por haber aceptado la convocatoria, la invitación del Observatorio Laboral del Maule. Como decía nuestra directora, es muy importante para nosotros y esperamos que sea un aporte para todos quienes se conectaron el día de hoy. Vuelvo a disculparme por no poder haber respondido todas las preguntas por temas de tiempo, pero han sido muy amables por participar y por acompañarnos en esta tarde y esta jornada. Muchas gracias, y el Observatorio Laboral del Maule les desea que esta información sea de reflexión y apoyo para todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Gracias, buena Chao, chao. tarde y buena semana. Gracias.